Hola, mi nombre es Pedro Ortega Gudiño, soy de la Universidad de Guadalajara y junto con Cristina Neri Cortés y el doctor César Octavio Monzón, preparamos un trabajo que titulamos Aplicación de método instruccional de uso de herramientas de cómputo para simular fenómenos y procesos en los proyectos modulares. Como introducción quería empezar hablando de este esquema que presenta un método experimental que pone a prueba su efectividad versus el uso de simuladores de cómputo para enseñar química, publicado por el autor Sendler y Grenier en el año 2020, justo en este año. Y está interesante cómo describe de una manera muy amable lo que debería ser el método experimental en la mayoría de las clases que tienen que ver con la ingeniería química en general, ¿no? Identificar un fenómeno viable, que se puede hacer un experimento, por parte del docente hacia los alumnos, identificar ese fenómeno, formar una hipótesis entre el docente y los alumnos, o el docente tratando de motivar a los alumnos a que lo hagan. Una vez definiendo esta, aislar las variables o identificarlas, dependiente, independiente, cómo se miden, qué es lo que se hace, conseguir los materiales necesarios para hacer el experimento y después ejecutarlo, ¿no? Tener una infraestructura adecuada para que esto suceda y recabar datos, evaluar esos datos, que con ellos nos lleven a validar la hipótesis para discutirlos y después interpretarlos y, en el mejor de los casos, aprender algo en ese proceso. Lamentablemente esto no sucede. Esto dejó de ser un asunto por a lo mejor ni por cuestiones prácticas, de involucrar tanto a los estudiantes, ¿cierto? Parece una estrategia prácticamente responsabilidad solamente del docente, incluso hasta la parte de la ejecución, donde se involucra al estudiante para realizar el experimento, pero no se le da oportunidad, por ejemplo, de que se salga del cajón de lo que significa una práctica de laboratorio ya diseñada previamente, ¿no? En realidad se le pide el dato nuevo, es decir, bueno, ¿y qué te salió a ti? Con este experimento y esta hipótesis y estas variables que vamos a medir de esta forma, dime cuánto te da a ti en este experimento. Entonces ya la evaluación se reduce incluso a hacer un ejercicio bastante pobre respecto al objetivo general de cualquier método de enseñanza, que es justo que se dé el aprendizaje. La comparativa la hacen con la simulación en computadora, que fue un esquema de 6 pasos que ya habían publicado uno de los autores, Sendler, junto con otros dos diferentes al del artículo del 2020, 2 años atrás. Entonces, es un método instruccional donde se usa la simulación en computadora para aumentar el aprendizaje en los alumnos. Entonces, hay una intro encargado el docente de impartirla a los estudiantes para identificar materias, temas interesantes que discutir y se define un problema. Esa definición de problema la pueden identificar rápidamente como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Hay un reto que se tiene que resolver. Entonces la forma de resolverlo es formulando una hipótesis. La clave en este esquema que presenta Sendler es que el estudiante, los y las estudiantes, son las personas encargadas de planificar y con el software de simulación ejecutar y registrar las experiencias que los van a llevar a recabar datos que se tendrían que analizar de la misma forma que lo habíamos hecho con el método experimental, pero de responsabilidad únicamente del estudiante. Aquí aparecen estos dos pasos, son solamente responsabilidad de ellos. Entonces, después, eso los llevaría, con estos resultados, a ampliar la base de conocimientos que tuviera el estudiante al discutirla con el docente. Es decir, no nada más tienen que llevar datos, que a mí me salió toda esta simulación. Esta simulación significa esto. Lo que pude observar con esta simulación es tal cosa. Pude identificar que esta variable es sensible al cambio de esta otra variable. Es el tipo de cosas que puede entender siempre y cuando el estudiante haya planificado esa experiencia en el simulador. Entonces se documentan esas cosas y quizás en el mejor de los casos nos llevan a nuevas hipótesis formuladas por los estudiantes haciendo equipo con el docente para de nuevo planificar nuevos experimentos o nuevas experiencias en el simulador de computadora para de nuevo tener un esquema que los ayude a ampliar el conocimiento. Y al final, insisto, en el mejor de los casos se logra el objetivo de que la enseñanza sea efectiva. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, no sé si lo notaron, pero el rol de docente en los gráficos anteriores cambió. Ya no es la persona que expone, ya no es, por ejemplo, esa persona terrible que va a exponer y que
dicta qué es lo que se tiene que hacer en el laboratorio. Tendría que haber más libertad en ese sentido, no más libertad que lleve al desorden, tiene que ser disciplinado. Ya, la disciplina se enseña justo en los laboratorios de química, pero lo que no es benéfico en estos casos es que el alumno esté limitado por esas instrucciones, porque parecen más bien órdenes. Entonces él ejecuta una acción que no comprende, que no le interesa entender porque no se tiene que salir de la línea que le indica el profesor. Entonces, cuando sucede esto de la aula invertida, lo que, en el mejor de los casos, lo que puede suceder es que el alumno adopta la responsabilidad de su propio aprendizaje. Entonces, como él tiene que planificar lo que va a suceder en la simulación, va a acudir al profesor por consejos. Entonces, el profesor se vuelve un mentor. Y esa mentoría puede ser, tiene posibilidades de ser más efectiva que el que se quede nada más con la idea de que está cumpliendo como profesor al exponer uno de los temas. Entonces, este aprendizaje basado en problemas o esta técnica didacta también que puede ser un poquito más compleja, basada en proyectos, pues está bien documentada que puede funcionar. Además de lo del uso de los simuladores de computadora. Y aquí no quiero dar la idea equivocada. La idea, haciendo una analogía muy burda, no es de que un niño de 6 años enseñe a sumar y restar usando una calculadora. Es decir, que aprenda a picarle a un teclado numérico, donde solamente va a identificar números y una operación que no va a saber hacer a mano. Esta, digamos que analogía burda, insisto, no pretende para nada que suceda esto en una clase. El módulo de avance del proyecto en realidad ya aprobó un curso disciplinar de diferentes áreas. En el caso específico del módulo de avance para el proyecto 2, debió haber pasado la materia de fenómeno de transporte y quizás también termodinámica. Esos conocimientos los tiene que traer al proyecto para explotarlos, es decir, para darles aplicación. Entonces, si entendió los conceptos, quizás los identifique. Y ahí es donde va a entrar la simulación, donde se va a dar cuenta que va a ser mucho más fácil resolver un balance de materia de 10 o de 15 operaciones utilizando una herramienta de cómputo a intentar hacerlo a mano como pasó en el aula, donde máximo que hicieron 5 o 6 operaciones. También es importante que no se quede el alumno nada más con la idea de que hacer una simulación es suficiente. Hacer una simulación y conectarla con una necesidad, con un reto de actualidad de la ingeniería química, va a ser la clave. Y para eso utilizamos una referencia de Garnier del 2014, donde se describen varios retos de la ingeniería química y que eso nos lleve a dar un plus. Es decir, no va a quedar nada más en la simulación de un proceso ya conocido, sino que incorporemos alguno de estos retos en la simulación para poder hacer variaciones que resulten interesantes y que los lleven de nuevo a aprender. El dictamen de carrera está aprobado desde el año 2012. Ahí ya se dieron forma a estos 4 módulos en los cuales el alumno, la alumna, tienen que entregar un proyecto modular por cada uno de esos cuatro secciones en que está dividida la carrera, donde pone en evidencia lo que aprendió. La metodología, cómo llevamos este asunto de incorporar estos métodos instruccionales que tengan que ver con uso de herramientas de cómputo a los proyectos modulares. Y lo que utilizamos fue un documento, pues ya es como una especie como de clásico, sobre todo para la gente que trabaja en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, de la autoría de la doctora María Elena Chan, que se llama Tendencias en el diseño educativo para entornos de aprendizaje digitales. Y ahí describe 4 espacios interesantes, ¿no? El primero es un espacio informativo, el segundo es un espacio de interacción, hay un espacio de producción y un espacio de exhibición. Vamos viendo qué son y cómo los implementamos nosotros para nuestras clases. El espacio informativo es un sitio donde se va a compartir contenido. Ahora, yo supongo que en el 2004 el contenido era muy diferente. Yo tengo posibilidades en la actualidad de tener una página web montada en WordPress donde puedo compartir no solamente videos, imágenes, cursos completos a otros sitios, a otros recursos que tengan licencias adecuadas para que yo los pueda compartir, y lo hace de manera ordenada. Es decir, semana a semana hacemos una publicación donde el alumno puede darle seguimiento al curso y puede ir incorporando estas nuevas ideas, estas nuevas sugerencias a sus propios proyectos. Es así que este espacio nos permite, el espacio informativo, darle esta introducción y definir los problemas a los alumnos de manera muy efectiva. Mientras que el espacio de interacción es un sitio donde el docente y los alumnos, o incluso entre ellos mismos, los alumnos puedan estar en comunicación, pero nos gusta pensar que esa comunicación se tiene que dar de forma abierta. Así como en WordPress
procuramos utilizar recursos educativos abiertos. Las redes sociales también son un recurso educativo abierto en ese sentido, porque les pedimos que no le pongan candados a sus redes sociales para compartir el trabajo que están realizando durante el curso, y eso permite, por ejemplo, tener evidencia de cómo están planificando sus simulaciones. Entonces, una de las actividades que dejamos, que aparece en este GIF animado que insertamos en esta diapositiva, es a cuál proceso químico industrial llamó tu atención, ¿por qué crees que es importante? Y ahí vienen, por ejemplo, resolver preguntas tan obvias como cuál sería la justificación de trabajar con un proceso químico industrial de este tipo, ¿no? Y esto lo hacen los estudiantes, no es involucrar al profesor, el profesor nada más puso el reto. El espacio de producción va a estar nutrido de varias fuentes, ¿no? Una de ellas es utilizar Google Drive, podemos utilizar desde formularios como el que aparece en este GIF animado de la diapositiva, pero también se hacen solicitudes, por ejemplo, de subir documentos al Google Drive, y estos formularios también le dan orden a las solicitudes de información, cómo va creciendo el proyecto, el producto final. Por ejemplo, este formulario pedía la justificación del proyecto y después herramientas de cómputo que tengan estas características de generar también objetos de aprendizaje o recursos educativos abiertos, es decir, que tengan licencias de reutilización, que no nos limiten a tener que comprar software que cueste un dineral. Y entonces la propuesta fue, bueno, ¿por qué no intentan utilizar herramientas como Elmer, como Kratos, como SimScale, las cuales recomiendo que estemos explorando juntos, tanto profesores como alumnos, para ver cuáles son las posibilidades que tienen, ¿no? Y estas herramientas son las en las donde se ejecutarían y se registrarían las partes estas de las simulaciones que nos llevarían a ampliar nuestra base de conocimientos y, en el mejor de los casos, generar nuevas hipótesis. Finalmente necesitamos un espacio de exhibición. Entonces, la forma en que evaluamos este curso de módulo de avance del proyecto 2 en el ciclo escolar 2019, que fue cuando se envió esta ponencia, fue utilizando carteles. Entonces hubo una exposición de carteles en una explanada y tomé fotos de cada uno de los equipos junto con su cartel, y eso formó una fotogalería que, si ustedes consultan en el Facebook, que les voy a pasar el vínculo en un momento más, van a notar que cada imagen tiene dos vínculos. Una a Google Drive, donde está el PDF del producto final que presentaron los diferentes equipos, y otro vínculo a YouTube, donde se hace una presentación en video del proyecto que propusieron como producto final para esta materia. ¿Cuáles fueron los resultados? Para los resultados me gustaría que consultáramos juntos la página web del Dr. Gudiño, específicamente la que corresponde al ciclo 2019 y la materia de módulo de avance del proyecto 2, que tiene esta clave, la I5850. Ahí está separado por semanas el contenido en este espacio informativo del curso, desde qué materias se integran en el módulo 2, qué tipo de reto queremos enfrentar, es decir, analizar procesos químicos industriales, pero de manera muy amplificada, para tratar de descifrar, por ejemplo, qué problema de transferencia de calor existe en estos enfriadores que están representados en este proceso de producción del ácido sulfúrico muy simplificado, y que después los llevaran a, por ejemplo, llenar formularios específicos que siempre estaban vinculados con las cuentas de Google institucional, y las actividades que se quedaban públicas en la red social de Twitter, a manera de espacios no solamente de exhibición, sino de interacción entre sus mismos compañeros y con los profesores encargados de cada una de las secciones. Finalmente, en la semana número 13 pueden consultar cómo es que hacíamos la retroalimentación de los productos finales, de las presentaciones que se hacen en video y en diferentes recursos, con los vínculos y los comentarios directos de los profesores que en ese momento impartimos la clase, ¿no? Entonces, considero que tuvimos un éxito mediano, en el sentido de que los alumnos intentaron hacer cosas, pero desde mi punto de vista, siendo muy estricto, no se correspondían al módulo adecuado. Es decir, empezaron a hacer simulaciones, por ejemplo, de procesos químicos industriales completos, cuando en realidad lo que queremos ver era si habían entendido conceptos de fenómeno de transporte. Insisto, era un problema simplemente de escala. Muchas gracias por su atención.